Buenos días, Miquel. Buenos días, Jerome. Muchas gracias por acogerme en este pequeño paraíso cerca de Tarragona. Muchas gracias a ti, un placer. Estamos en el Camp de Tarragona, en la barraqueta agroecológica, ¿no? Un proyecto que llevas desde hace, creo, 8 o 9 años. Antes aquí pues, eran frutos secos con un método de cultivo más intensivo, y igual hoy pues hablaremos un poquito de eso y sobre todo de la transición, que me interesa mucho, de cómo pasamos de un sistema a otro, ¿no? Pero antes de entrar en detalle, pues me gustaría que pudieras presentar el proyecto, pudieras presentarte tú y así tenemos una primera introducción sobre este proyecto. Perfecto, Jerome, un placer. Sí, yo me llamo Miquel Rubiralta Uzquiano, estoy desde el 2016 desarrollando el proyecto de la barraqueta agroecológica en el Camp de Tarragona. Digamos que estoy en un triángulo entre Tarragona, Reus y Valls, y lo que hacemos es producción mayoritariamente de verdura, un poquito de fruta, algunas gallinitas, y venta directa al consumidor en el mercado de la Selva del Camp los miércoles, en el mercado de Valls los sábados por la mañana, y también repartimos unas cuantas cestas los miércoles por la tarde después del mercado de la Selva. ¿Y me equivoco o aquí sois casi los únicos en hacer huertas aquí en el Camp de Tarragona, o no hay más? No, ya. Sí, en el Camp de Tarragona en horticultura hay unos cuantos, Vale. En agroecología o en huertas agroecológicas yo calculo que somos alrededor de unos 10 productores. Vale, o sea que bastante pionero, ¿no? Sí, yo soy nuevo en esta zona, así que llamarme pionero me cuesta un poco porque hay gente que tiene mucha tradición. Entonces, sí, a ver, dentro de la agroecología yo, como intento hacer cosas nuevas, sí que me considero un pionero, pero creo que aquí hay mucha tradición de horticultura, entonces creo que no somos pioneros en cuanto a la huerta, creo que lo somos más en cuanto a modelo productivo. Sí, me refería más a eso, pero antes de venir quizás más sobre el campo y sobre la transición que habéis hecho en este campo en concreto, o sea, me parece que la agricultura en tu caso no te viene de familia, ¿no? Porque me has dicho que naciste en Bilbao, tal cual. Y pues Bilbao no está conocido por su huerta. Por su huerta, no pasa nada. Entonces, claro, hay un proceso, ¿no? ¿Cómo vienes a la agricultura tú? Pues mira, te explico un poco. Yo crezco en un barrio que se llama Santuchu, en Bilbao. Es un barrio obrero con mucha densidad de población. Ahora te explicaba edificios de 13 pisos, garajes. Yo siempre digo que jugaba en plazas que no eran plazas sino espacios entre edificios, ahí a la sombra donde no había árboles, pero siempre he tenido esta inquietud de la naturaleza. Yo creo desde pequeño hay mucha tradición de salir al monte, de conocer la naturaleza, montañismo, deportes en la naturaleza, y era allí donde yo me sentía feliz, en paz, en calma, conectado. Entonces, desde ya el bachillerato, que uno tiene que empezar a decidir un poco qué va a hacer con su vida, fue donde vi que quería trabajar al aire libre. Tanteaba el tema de la jardinería, el tema forestal, la agricultura igual en esos momentos no lo tenía tan claro, y entonces después de hacer la selectividad, con unas notas correctas para ir a la universidad, decido hacer un FP de jardinería y forestal, porque ninguna carrera me atraía lo suficiente. Hablaba de las ingenierías, que eran como una cosa que yo veía a mis amigos ingenieros, matemáticos, físicos, gente muy capaz, pero a mí aquello no me llamaba mucho, y entonces empecé a hacer un FP muy interesante, muy potente, donde aprendí muchísimo durante 2 años ahí en el País Vasco, y es donde descubro un poco la agroecología, la permacultura. Me cae entre las manos el libro de permacultura de Bill Mollison, conozco compañeros de clase que me hablan de la agroecología, me voy a hacer voluntario a diferentes proyectos, descubro todo este maravilloso mundo y decido, una vez he acabado, irme a formar a la ESAP, a la Escuela Superior de Agricultura de Barcelona, como ingeniero agrícola. Vale. Ya teniendo bastante claro que la agricultura ecológica iba a ser como mi camino. Y a partir de ahí empiezo a caminar un poco en este mundo, siempre intentando combinar la parte más teórica de las clases y el autoaprendizaje, porque en agricultura ecológica en aquellos entonces se hablaba poco en las facultades, ahora se habla un poco más, tampoco demasiado, y mucha autoformación, mucho hacer nuestras propias huertas, mucho visitar otros productores, pasarte los veranos haciendo buffings
voluntariados en otros sitios, en otros proyectos, un poco empezó todo por aquí. Pero creo, igual me equivoco y me vas a corregir, que hay una gran diferencia entre lo que pensamos de la agricultura y lo que imaginamos si fuésemos agricultor, ¿vale? Y hay una parte un poco romántica, ¿no? Bucólica, así, Sí. y la realidad, que al final, yo entiendo, por haber hablado con diferentes agricultores que no eran de familia agrícola, que es un camino de cruz, ¿no? O sea, un camino muy complicado. A ver, sí, hay una cara y una cruz, yo creo. Es decir, llegar de la ciudad al campo, para mí tiene dos grandes problemáticas. Una es el acceso al campo, es decir, acceso a la tierra, infraestructuras, la vivienda, todos estos problemas, que es complicado. Yo tuve la ayuda de mi familia, pero es muy complicado. Y el otro es el de los conocimientos y el entorno social. Es decir, todos los conocimientos que yo traigo de la ciudad no son de campo ni son de tradición agrícola, por lo tanto tengo que adquirir yo todos estos conocimientos que para mí son muy importantes. Creo que es la base de un buen agricultor, es tener conocimientos técnicos y agronómicos. Y luego también que tu entorno social entienda la dedicación que se supone para la agricultura. Entonces, la agricultura lo que nos exige es mucha constancia, mucho trabajo, muchas horas de trabajo, muchísima dedicación. Creo que sin esto es inviable realizar un proyecto, y esto sería un poco las dificultades, pero tiene una contrapartida, y es que yo soy autónomo, trabajo para mí mismo, no tengo que escuchar a un jefe todos los días como me aprieta, yo no espero a que se acabe la jornada laboral, mirando el reloj, falta una hora, tengo que salir del trabajo, porque me gusta lo que hago. Yo no espero al viernes para que llegue el fin de semana, porque me gusta lo que hago en mi día a día. ¿Y que trabajas el sábado? Trabajo los sábados, tengo solo día y medio de descanso, tengo pocas vacaciones, aunque me obligo a tenerlas, porque es necesario a nivel de salud mental, sobre todo descomprimir, salir de la finca y desconectar durante unos días o semanas. Vivo en la naturaleza, vivo conectado con la naturaleza, me alimento de lo que produzco, creo que me alimento mejor que el 90% de la población, inclusive diría más. Creo que es uno de los motivos, me he dado cuenta con el tiempo que me he hecho agricultor porque me gusta mucho comer bien, me hice vegetariano hace muchos años y disponer de tu propia fruta y verdura es un gran qué. Y creo que hay muchas cosas positivas. Evidentemente hay mucho trabajo, mucha constancia, yo siempre digo que lo importante es la constancia, el día a día, el diésel el tractor que va poquito a poquito trabajando. No hay que correr porque puedes trabajar mucho un día y el día siguiente no te levantas de la cama, pero tiene muchas cosas buenas y produces cosas reales. Como yo digo, no produces ceros y unos que se quedan en un archivo, tú cierras el ordenador y tu trabajo no lo ves. Yo veo todos los días el fruto de mis trabajos, me alimento del fruto de mi trabajo, disfruto de lo que hago, no lo cambiaría por otra cosa. No lo cambiaría por otra cosa. Es mi hobby, todo lo que gano lo reinvierto en mi hobby, es mi tiempo libre. Quizá no lo tenga mucho, hay gente que dice, es que eres un poco esclavo. El concepto de esclavo es muy relativo, creo que soy más libre que la mayoría, porque la mayoría dependen de otros. Yo también dependo de otros, pero creo que en menor escala. Bueno, depende de tu cliente, sobre todo. ¿No? Y de todo, de la sociedad en la que vives, de la naturaleza, de sus condiciones, pero yo me puedo adaptar con mucha facilidad. Los clientes están ahí, y se pueden buscar aquí, y se pueden buscar allá. Me gusta que hablas del contexto sociocultural, ¿no? De cuando tú decides de dar el paso y ser agricultor, al final hay una cosa que es pues, el conocimiento, vengo de la ciudad, entonces tengo que reaprender o adaptarme a un contexto totalmente diferente, pero también las personas que te rodean. Entonces, claro, cuando tú te lanzas en la agricultura, yo me imagino como eso pues, jolín, no un freno, pero es verdad que seguramente viniendo aquí, cogiendo un campo súper intensivo, transformar todo, que es bastante novedoso, alguien de la ciudad, o sea, durante los primeros años seguramente has tenido que demostrar aún más, ¿no? O hacer hacer ver que todo lo que estoy haciendo tiene un sentido y es viable, o al final tú consigues desconectar de esta parte entorno y lo haces por ti. Sí, yo creo que intento demostrarme a mí mismo que todo eso que nos explican en los libros, que yo aprendía de los libros y de otros proyectos, se puede hacer y mejorar, y que es viable.
Pero sí es verdad que, por ejemplo, mis padres, que son profesores, hasta hace 4 días, cuando yo ya incluso tenía el proyecto y funcionaba, me decían, oye, ¿por qué no preparas unas oposiciones? ¿No? Te buscas un trabajo, un salario, una comodidad... Un trabajo de verdad. Un trabajo de verdad, sí. No, igual no lo decían así, pero me entiendes. Y luego lo que me refería también es que tu entorno, tu pareja, tu familia, también tiene que entender y apoyarte en todas esas horas que tú le dedicas al trabajo, porque queda poco tiempo libre. Piensa que trabajamos de sol a sol, yo a veces digo que más que de sol, porque cuando se hace de noche a veces toca cargar la furgoneta con las verduras porque has apurado el tiempo hasta el límite, o te toca sentarte al ordenador, o otro tipo de trabajo. Entonces, si tu entorno más cercano no entiende que tú trabajas, yo trabajo entre 60 y 80 horas a la semana, y no entiende esto, y lo que te está exigiendo es tiempo libre de ocio cada tarde, cada día, aquí es donde están las complicaciones, aquí es donde empiezan los problemas. Si tu entorno más cercano no comprende lo que exige el campo, y es por eso que digo que en una tradición de campo en la que tu familia es de campo, todo esto ya está bastante asumido, pero cuando tú eres nuevo en el campo y tu entorno no está asociado con este entorno, cuesta que esto se entienda, porque todos vemos el ocio como aquello que empieza cuando tú sales del trabajo, es decir, yo trabajo hasta las 5 de la tarde y luego tengo toda la tarde libre para ir al bar, para conectarme a la tele, a las pantallas, sí, para hacer deporte. ¿No? Yo evidentemente no hago deporte, porque Ese es el campo. a ningún agricultor que yo conozca le entran ganas de salir a correr o a bici o otras cosas cuando acaba su jornada. Bastante deporte hacemos, como lo dicen el CrossFit, ¿no? Sí. Bueno, yo recuerdo la segunda persona que entrevisté, que es Carlos, que tiene una huerta así también agroecológica en Tiana, cerca de Barcelona, en el Maresma. Él dice que justamente su trabajo lo compara muchas veces con un deporte de élite. De élite. Calienta antes de trabajar, es muy físico, está en un entorno exterior, ¿no? Y comparaba algunos gestos y decía, yo por mí lo que hago ya es un deporte de élite. Tal cual. Hay una planificación, sí. una gestión muy milimetrada. Sí, un cuidado del cuerpo. Yo una vez al mes me voy al fisio, Pues mira. porque tengo que cuidarme la espalda. Tengo muchos compañeros con unos problemas de espalda increíbles, entonces intento hacer estiramientos antes y después, cuidarme mucho, no sobrecargar con los esfuerzos, eso es muy importante. No cargar cajas de 3 en 3 porque tienes prisa, es mejor tardar un poquito más y aguantar la espalda. Yo siempre digo que las herramientas se compran nuevas o se arreglan, pero el cuerpo humano hay uno y hay que cuidarlo, y es para toda la vida. Y si trabajar en el campo es duro, imagínate trabajar en el campo con lesiones físicas, con una espalda que te está dando problemas. Pero voy a provocar un poco, pero entonces, cuando vemos un campo como el tuyo o una huerta como la tuya, podemos pensar, claro, pero te complicas tú mismo la vida, porque meteré un tractor, meteré un poco de producto, dejarás de ir a mano a quitar las malas hierbas, que llamamos malas hierbas, podríamos hablar del término, pero... Sí. Adventicias, malas hierbas, ¿vale? No sé, hoy en día hay mucha tecnología que puede ayudar, la fresa misma, ¿no? Ya no la cultivamos, ¿sabes? Hay de todo, ¿no? Pero ya no se puede cultivar en el suelo, podemos cultivar más más en altura y entonces pues ya resolvemos el problema de la espalda. O sea, quiero decir, hoy la tecnología podría aportar solución a todo eso, ¿o qué? La aporta. De hecho, yo siempre digo que la agroecología es un poco la mezcla entre las tradiciones agrícolas de antaño y las nuevas tecnologías, pero algunas tecnologías. ¿Podría hacer convencional? Sí, podría hacer, pero como buen vasco soy muy cabezón. Creo entre la coherencia entre lo que uno piensa y lo que uno hace, creo que eso es muy importante. Yo me considero ecologista, creo que la naturaleza y los recursos son una cosa que tenemos que cuidar mucho. Creo que la agroecología da respuesta no solo a esto, a los aspectos medioambientales, sino incluso a los aspectos sociales, incluso económicos. Creo que es una práctica que nos da muchas respuestas a muchos de los problemas de los que tenemos hoy en día en la sociedad. Creo que duermo muy tranquilo haciendo lo que hago. Creo que hay muchos agricultores convencionales que no se comen sus propios alimentos, y eso me parece una incoherencia total. Entonces, lo que intento hacer es un sistema en armonía con la naturaleza, pero con muchos conocimientos, metiendo muchas horas, intentando adaptarla a mis capacidades
y que sea realmente eficiente. Y reducir esa dependencia también de todos esos outputs del petróleo, de los pesticidas, de todas estas cosas que nos vienen de fuera de la finca, para ser lo más autosuficientes posible y para ser lo más resilientes, que ahora se habla mucho de esto, y para poder perdurar en el tiempo, que es un poco lo que buscamos. Es decir, que cuando vengan problemas yo esté mucho más preparado delante de estos problemas. Y creo que la agricultura convencional no está tan preparada como la agroecología a todos estos retos que ya nos está marcando el presente. Como por ejemplo, que te cierren unas fronteras y no puedas exportar, o que haya una guerra en Ucrania y que suban los precios del fertilizante o del pienso que viene de la otra punta del mundo y entonces tu finca deja de ser productiva. Cuanto más cierras los ciclos, más autosuficiente eres, menos vas a depender de todas estas cosas. Por tanto, vas a ser más eficiente, más sostenible. Ya, eso, porque al final eso es un tema de que producimos en nuestro entorno cercano, ¿no? Y claro, si pudiéramos, ¿no?, poco a poco ir produciendo lo que consumimos, pero no solo de comida, ¿no?, en general, más cerca de donde estamos, claro, no pasaría las penurias de mascarilla cuando hay un COVID y te dices, pero es que en Europa no producimos. Claro. Efectivamente, claro. Efectivamente, tenemos muchísimos consumidores, pero nos están faltando los productores. Sí, un mercado de consumidores, ¿no? De servicios y consumidores, y ya no tan productivo. Y hablabas de tecnología, ¿no?, que al final la agroecología, que hay mucha definición también de la agroecología, sí, pero tú lo que dices es que una parte de la agroecología es mezclar las prácticas tradicionales con la tecnología, ¿no? Tú, antes no lo decías así, quizás. Sí. ¿Qué tecnología tú usas hoy en día o qué defines como tecnología dentro de tus prácticas, ¿no? Sí, pues a ver, por ejemplo, el sistema de riego. Yeah. El riego gota a gota y las bombas de bombeo de agua hace 100 años no existían, se regaba todo por inundación o dependías de la lluvia del agua. Todos los acolchados que utilizamos. Aquí, en vez de utilizar el acolchado en plástico, el blandito, que los 3 primeros años lo utilizaba hasta que me di cuenta de que generaba un residuo brutal, lo que hago es comprar un plástico más fuerte, yo cubro mi suelo con este plástico, que luego quitaré, pero vuelvo a usar. Yo llevo 6 años utilizando el mismo plástico para acolchar. Es un plástico más fuerte, esto es tecnología. Yo lo corto, yo hago los agujeros según el cultivo, el marco de plantación de los diferentes cultivos y volveré a usar este plástico para los siguientes cultivos. Tenemos un motocultor. Hace 100 años no teníamos motocultores. Esto es tecnología. Tenemos móviles. Yo acabo de enviar un WhatsApp a mis clientes diciéndoles toda la verdura que ellos pueden pedir para el miércoles por la tarde. Esto es tecnología y nos ayuda. Tenemos las redes sociales en las que yo abro mi campo a los consumidores, pero pueden venir 1 o 2 veces al año. El resto del año ellos pueden ver perfectamente lo que estamos haciendo aquí gracias a redes sociales diferentes. Tenemos podcasts maravillosos que están saliendo por todos los lados que nos permiten explicar todo esto. Todo esto es tecnología. Tenemos un ordenador que me permite hacer un Excel sobre lo que planto, sobre lo que cultivo, sobre programación de plantadas. Tengo una báscula que me descarga todos mis datos de ventas a mi ordenador y me permite hacer balances económicos. Entonces, nos rodea mucha tecnología. Ahora, yo intento decidir qué tecnología utilizo y cuál no. Por ejemplo, lo primero que hice en esta finca fue comprarme un tractor, y lo segundo que hice fue venderlo, porque yo no soy un experto en mecánica, me daba muchos problemas, me di cuenta de que además me compacta mucho el terreno, tengo una finca muy pequeñita en la que el tractor no gira bien, me pierde mucho volumen, me compacta mucho, me compro un moticultor. Un buen moticultor, con su tracción con las ruedas, con su fresa detrás, tenemos que labrar el suelo, esto es importante. De momento no hemos encontrado un sistema alternativo, bueno, estamos en eso ello. Es un debate de la agroecología. Estamos en ello, pero yo no conozco ningún horticultor profesional, pongo la palabra, porque podemos hacer un huerto de autoconsumo sin laboreo, pero no conozco ningún horticultor profesional que no laboree en algún momento su finca, porque necesitamos incorporar materia orgánica, necesitamos hacer un control de hierbas efectivo, necesitamos ventilar nuestros suelos. Y yo me cuido mucho de cuidar mi suelo, pero el motocultor es una herramienta esencial. La usaré con cabeza, laborearé el menos posible, pero hay una parte de laboreo que yo creo que ahora mismo es imprescindible. Yeah. No, es algo que vuelve mucho eso de labrar o no,
porque hay mucha teoría, ¿no? La famosa video TikTok que te explica qué, ¿no? Sí. Pero que en los hechos yo de momento no he conocido a ningún agricultor, es lo que dices, que también voy conociendo a agricultores profesionales, ¿no? Sí. Pero a ninguno que te dice, no, labrar cero, no, todos te dicen, en un momento dado vamos a tener que hacerlo. Lo que sí, eso es un cambio muy grande. Yo recuerdo en Francia, voy mucho en bici, pasar al lado de campos, que no era labrar, era hacer, pero sin mentir, no sé, 50 centímetros, Sí. igual, ¿eh? Sí. Y veías bloques de tierra compacto ahí levantado. El volteo. Sí. Y es verdad que eso, incluso en las fincas o en los cultivos más intensivos, convencionales, ¿no? Que llamamos, ya no se ve tanto. Claro. Hay un cambio grande ahí, Sí. hay un cambio grande. Estamos empezando a encontrar hasta que los horticultores convencionales están echando estiércol en sus suelos, porque Pues se han dado cuenta de la gran desestructuración del suelo que han sufrido. Es decir, ellos pensaban en concepto de fertilidad, ¿vale? Que es cuántos nutrientes yo aporto a mis cultivos, Y potasio, y tiraban el sí. NPK, todos los microelementos, todo en sintético, pero además en huerta, que labramos mucho antes de cada plantada, se estaban completamente desestructurando estos suelos. Entonces, ¿qué hacemos con la materia orgánica? Es reestructurar estos suelos. Con el aporte de materia orgánica lo que conseguimos es no solo fertilizar, sino reestructurar nuestros suelos. Y esto es un concepto muy importante que hasta los convencionales están empezando a recuperar. Sí, sí. Pero de hecho, aquí pues esta finca estaba antiguamente, o sea, hace 10 años aún la cultivaban en lo que llamamos convencional. Tenía un suelo bastante pobre, ¿no? Me parece, y bastante pues desértico. Era un cultivo de avellanas, si no me equivoco. Y tú justamente a lo largo de estos 8 años lo has recuperado, has trabajado el suelo para aportarle mucha materia orgánica. De hecho, no sé, igual en algunos vídeos se verán, pero el suelo aquí se nota como más negro, ¿no? Una arena más oscura. Sí. Y si vemos otros campos alrededor que todavía trabajan en intensivo y tendrán sus razones, es un suelo muy blanco. Muy blanco, muy como desértico, ¿no? Más desértico. Tendiendo hacia el desierto, hacia la arena. Y eso, claro, o sea, a ver, puede depender de la finca, de muchas cosas, del clima, etcétera, pero te ha costado 8 años recuperar el suelo, aún consideras que no está al 100%, te ha costado 2 años y llevas 6 disfrutando de un suelo fértil. Un poco, si me puedes contar así la evolución y cómo lo has trabajado, porque bueno, todo el mundo ha visto en un momento dado una finca convencional y te dices, hay trabajo si quieres que sea así. Sí, hay mucho trabajo. Mira, la transición te explico. Nosotros partíamos de una finca en Avellano, que es el cultivo más típico del Camp de Tarragona, en convencional. Es decir, que el objetivo, la avellana al recogerse del suelo, al cosecharla del suelo, porque ella cae del árbol a finales de agosto, esta es cosechada mediante tractores con unas aspiradoras que llevan como una especie de rodillos. Entonces, el objetivo de estos agricultores es tener una tierra muy compactada, completamente libre de hierbas, y esto es un poco lo que yo me encontré. Yo siempre hablo del desierto de los avellanos, ¿vale? Es decir, un terreno en el que solo hay cabida para los avellanos y en el que el suelo no se cuida en absoluto. Piensa que cuando la hoja cae de los avellanos, aquí la queman, ni siquiera son capaces de incorporar esta materia orgánica, esta pequeña cuota de materia orgánica que tienen en el suelo. Entonces, al encontrar este suelo, lo que hice fue hacer esta transición. Lo primero que hice fue certificar en ecológico, porque tenemos la certificación. Vale. Empezamos, porque yo creo mucho en la certificación, entonces empezar con esta transición hacia la agricultura ecológica los 2 primeros años. Y lo que hice fue partir mi finca en 3 para que la progresión y el abrir las huertas fuese escalonado. Es decir, si yo tengo 1,5 hectáreas de finca, que es la que tenemos aquí, y yo empiezo desde el año 0 cultivándola toda, quizás tengo mucha inversión y voy a manejar correctamente toda mi finca. Entonces, lo que hice fue empezar con 6.000, 7.000 metros cuadrados de huerta, que es una superficie considerable, pero que tú puedes manejar y que te da unos ingresos suficientes como para una persona, si haces venta directa. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Arrancar estos avellanos, mantuvimos líneas de avellanos en los que planté árboles frutales lado y lado de la huerta. Luego entramos, si quieres, un poco a hablar de toda esta gestión, este diseño que tengo en la finca. Y entonces lo que hicimos fue quitar las cepas de los avellanos, entrar con un subsolador, que es
romper el suelo a medio metro, 70 de profundidad para romper toda esta compactación y empezar a incorporar materia orgánica. En algunas de estas filas, los 2 primeros años metía abonos en verde, mientras esto se iba regenerando, y en todo el resto de la parcela lo que hice fue dejar crecer la hierba. Que la hierba empezara a romper y empezar a incorporar esta materia orgánica, a modo de hierba. Es decir, yo la segaba y la dejaba allí, en superficie. Los 2 primeros años sí que hice cosecha de avellana, luego ya dejé de cosechar la avellana. Y entonces, aparte de este trabajo de subsolado, aparte de incorporar materia orgánica, digamos que la transición durante los 2-3 primeros años sí que evidentemente teníamos un suelo bastante empobrecido, que hasta mis amigos técnicos me decían que quizá con esa carga de herbicida que había hasta las lechugas podrían sufrir en crecer. Por suerte crecieron, no eran herbicidas tan sistémicos como los de la horticultura intensiva y los cultivos sí que crecían, pero yo en invierno sí que veía un pequeño de parón y los apoyaba con biofertilizantes foliares en superficie, diciembre, enero, febrero, pues cada 15 días pasaba con una mochilita y les hacía un abono foliar para que tuvieran un extra. Esto ya el 4.º año ya empecé a ver que ya no era necesario porque mi suelo empezaba a mejorar, estos colores oscuros que incorpora la materia orgánica, esta estructuración del suelo que incorpora la aportación de materia orgánica, lo que hacemos es incorporar estiércol, en nuestro caso de cabra, que viene una mezcla muy buena entre la paja del suelo de donde están las cabras durmiendo todos los días, más todo ese estiércol que ellas van cagando todos los días. Hay una relación carbono-nitrógeno muy buena, el carbono nos sirve para estructurar el suelo, toda esta parte más nitrógena, más fresca, nos sirve para fertilizar nuestros suelos, y hemos visto toda esta evolución. Y lo que hice al cabo de 4 o 5 años es abrir esta segunda fase, esta segunda huerta, y al cabo de hace 2 o 3 añitos, digamos que en 3, 3 y 2, 3 primeros años, los 3 años siguientes la segunda fase, y hace 2 o 3 años que abrí ya la última huerta, y ahora mismo se puede ver incluso la diferencia entre estas 3 fincas. Este suelo que ya llevamos 8 años laboreando es completamente esponjoso, estructurado, oscuro, mucha materia orgánica. Podemos ver que estamos rodeados de ortiga, que es un gran indicador, que además la cosechamos y la vendemos, la comercializamos. Se han acabado los bleds, muchas hierbas muy altas que vienen a estructurar el suelo, a coger nutrientes del fondo cuando la tierra es muy nueva. Ha habido una evolución también en estas malas hierbas que hay en el suelo. Y ahora mismo yo puedo decir que hasta las semanas que llueve, si no llueve en exceso, yo puedo entrar a laborear. Claro. Porque tengo un suelo muy suelto, muy estructurado, que me permite entrar a trabajar. Es otra ventaja. No es lo ideal, pero a veces los tiempos de la horticultura te lo exigen. Total. Y si hay que entrar a trabajar porque hay que plantar la semana que viene, pues hay que entrar a trabajar. No, o cosechar, como en las últimas semanas que hemos tenido mucha lluvia, pues hay que hacerlo. Cosechar, ¿no? Bajo la lluvia. Tienes un campo pues accesible. Sí, y que no se nos encharca, sobre todo. Al tener toda esta estructura tan buena del suelo, lo que no vemos aquí es esos charcos, esa compactación, esa asfixia. También trabajamos un poco en bancal, y eso también permite que evacúe mucho más rápido y que las raíces estén un poco más en superficie que lo que es una huerta en plano, que entonces ahí sí que hay un poco de asfixia radicular. Sí, sí, y sin ser experto, yo entiendo que lo primero que hay que hacer cuando pues, uno coge un campo y quiere trabajar de forma agroecológica es pues, estudiar como el plano de su finca, ¿no? Y hay un punto central que podría ser pues, una caseta, una casa, etc. Y alrededor de ella ir dibujando, ¿no? Y optimizando su finca, y especialmente con la gestión del agua, ¿no? Aprovechar, pues, no sé, según dónde está la balsa o el pozo, pues trabajar, ¿no? La finca de una manera o de otra. Entiendo que es lo primero que has hecho, ¿o...? Sí, a ver... nosotros utilizamos la herramienta de la permacultura, que yo creo que es la mejor herramienta en agroecología para el diseño de una finca. Si bien es verdad que falta un poco de información en cuanto a fincas de huerta productiva, porque igual este trabajo es más para fincas más de autosuficientes, o de ganadería, o de otro tipo de cultivos, pero sí que utilizamos la herramienta de la permacultura. Te dicen que el primer año tienes que observar. Claro, el primer año observar es muy bonito y lo hacemos, pero tienes que activarte, necesitas unos ingresos. Entonces, desde el primer año labramos, pero sí que hicimos este trabajo de observación y de diseño. Entonces, el primer año vallé la finca, teníamos muchos problemas con conejos, aquí hay muchísimos conejos, entonces yo metí malla ganadera
hacia 1,5 metros de altura, porque también hay mucho intrusismo, es decir, mucha gente que entra en las fincas sin permiso, vamos a decir. Debajo, en el primer medio metro, lo que hice fue incorporar malla gallinera, que es más estrechita, enterrada, para que los conejos no entraran, y ir repasándolo, porque al principio hasta hacen agujeritos por debajo, pues lo vas repasando. Otra de las cosas que hice fue todo este círculo perimetral, permitir que las plantas y los árboles crecieran espontáneamente. En el lado de la carretera lo que sí hice es plantar caña, para que creciera rápido, sin agua, y me tapara todas las vistas a la carretera, los ruidos, todavía se oye algún coche pasar, pero los ruidos, los curiosos, el viento, muy importante. En esta zona tenemos vientos fuertes, hay como 4, 5, 6 días al año en el que sopla a 100 km por hora, entonces todo este margen vegetal protege mucho, crea un microclima. Favorecer la biodiversidad, que es uno de los objetivos que tenemos también, que es permitir mucha biodiversidad, árboles, arbustos autóctonos en los que los pájaros y los animales, los insectos se van a instalar. Y luego, todo sí, esta capa de cebollas que empieza en el núcleo, que es mi casa, que está en el centro de la finca, que entonces incluso mi jardín, lo que he hecho ha sido un poco proteger todo el entorno de la casa con un pequeño jardín, de ser jardinería, poca necesidad de agua, otro vallado, que es un segundo vallado que también me protege, pero como yo te explicaba, no quiero ver las lechugas desde mi casa, no quiero ver, bastante nos cuesta desconectar del trabajo como para que abra la puerta de casa y vea la huerta, entonces aislar un poco la parte laboral de la parte del ocio y del descanso, diseñar los almacenes, diseñar los caminos, el tema de la orientación al sol, hay muchas cosas que ya vienen definidas, pero hay muchas cosas que podemos redefinir. La orientación de la huerta, todas las líneas de cultivo, el sistema de riego, pues los 2 primeros años yo tenía un sistema de riego que existía en la finca, lo utilicé. Era PVC enterrado a medio metro, a mí no me gusta ese sistema, pero ya lo tengo, lo utilizo. Ahorro dinero, puedo invertir en poner todo tubos de riego de polietileno, que es mucho más versátil, lo tengo en superficie, puedo trabajarlo mejor, hago un cambio del sistema de riego. Con el tiempo, va entrando dinero, lo va reinvirtiendo. Claro. Entonces, el diseño viene un poco por aquí. Aquí el diseño que hacemos también a nivel permacultural es que tenemos líneas de 10 metros de ancho de huerta y en los 2 lados lo que hacemos es líneas de frutales para tener ese espacio de biodiversidad. Es decir, tenemos algo así como una huerta entre medio de un bosque. Es decir, estos árboles nos van a dar, son de hoja caduca mayoritariamente, en verano nos van a dar sombra por la mañana y sombra por la tarde, por lo tanto vamos a reducir el estrés, y en invierno va a perder la hoja, por lo tanto el sol que tanto necesitamos en invierno va a pasar. Además, estas líneas de árboles frutales tienen cubierta vegetal permanente, donde tenemos muchísima biodiversidad a nivel de fauna y flora, también para los polinizadores, donde gestionamos los residuos de la huerta, puesto que los vamos a retirar de la huerta y los vamos a poner en estas líneas de cultivos, luego serán segados y tenemos una sobreproducción. También estamos teniendo producción más variada porque te vamos a recoger estas frutas que tenemos aquí. Entonces creo que el diseño es muy importante. Yo siempre hablo de la paella, la huerta paella, que es esta huerta completamente plana, toda trabajada, la hierba muy controlada, en la que hay muy poca biodiversidad, hay muy pocos ecotonos, muy poca variedad entre un árbol, entre esa parte más salvaje y esta parte más trabajada como es una huerta, y entonces es muy importante crear estos hábitats. Esta huerta paella se nos va a calentar entera en verano, no va a tener ni una brisa de aire fresco que entra, esta sombra que nos van a producir los árboles nos permite que esta brisa entre, además trabajamos en bancales semi-elevados, que también generan su propia sombra, su propio frío que se va a mantener abajo. Es todo un microclima el que hemos intentado diseñar aquí. Interesante y gracias, porque creo que has contestado perfectamente a mi pregunta, que inicialmente no estaba bien planteada, porque, bueno, como decía, yo no soy experto, pero creo que es interesante que, a ver si nos puedes definir o explicar la diferencia, si hay, entre lo que es la permacultura y la agroecología. Vale. O sea, igual pero para que nos ubiquemos un poco. Sí, para mí son 2 ciencias hermanas, es decir, yo creo que se retroalimentan, es decir, la permacultura yo creo que se basa mucho más en el diseño de estos sistemas más eficientes, vale, que incluso lo podemos aplicar en una oficina, la permacultura, porque habla de
En una finca la verdura tiene que estar cerca y los árboles pueden estar un poco más lejos, o el cereal. El bosque puede estar más lejos, porque yo no voy todos los días al bosque. Entonces es importante los metros que yo camino todos los días, pero es importante el ciclo de nutrientes. El estiércol yo no lo centralizo todo en un sitio, tengo 3 montañas de estiércol, porque cuando lo tengo que mover voy a mover menos. Claro. Menos metros con las carretillas, porque los campamos con carretilla directamente. Entonces imagínate el trabajo que hay. Pues voy a hacer 3 montones de estiércol en el que cuando me viene el camión que me lo trae, me lo va a descargar en 3 puntos diferentes. Entonces la permacultura para mí se basa más en esta eficiencia, en este sentido común en el diseño de una finca. Y la agroecología yo la veo como una ampliación de lo que es la agricultura ecológica. La agricultura ecológica se centra mucho en lo que es la agronomía, en lo que es el cultivo en sí, de una manera más natural, de nuestras frutas, verduras o animales. La agroecología da un salto más allá porque tiene en cuenta un triángulo que es la parte más social, la parte más económica y la parte más ambiental de la agricultura. Es decir, yo puedo certificar en ecológico, pero nadie va a mirar cuál es mi huella de carbono. O la gestión del agua. Esto a nivel ambiental, por ejemplo. O si yo tengo márgenes, o yo tengo una parte de mi finca a la que destino a que haya simplemente un bosque autóctono y un poco de biodiversidad. Sí. Tampoco nadie mira en la certificación ecológica si las relaciones laborales que yo tengo con mis trabajadores, si los tengo explotados, si los tengo con papeles, si trabajan horas extras, cómo son estas relaciones. Esto en la agroecología se intenta trabajar. La relación de venta directa con el consumidor es otro de los aspectos que en la agricultura se suele trabajar, pero no es un requisito para hacer agricultura ecológica. Yo puedo producir verdura ecológica aquí y venderla en la otra punta del mundo. Nadie me lo prohíbe, es completamente legal. Nosotros intentamos trabajar en proximidad. Yo siempre digo que hago kilómetro 0.0, porque el kilómetro 0 son 100 kilómetros a la redonda, nosotros intentamos hacer 15, 20, 30 kilómetros a la redonda, porque tampoco le veo mucho sentido. Yo estoy a 1 hora y pico de Barcelona, entrar hasta Barcelona. Ya hay agricultores en la zona de Barcelona, Baix Llobregat, aquí, Maresma, ya hay. Yo tengo aquí 3 ciudades como Reus, Tarragona, Valls, un montón de pueblos en el que hay un montón de cliente potencial. Yo me muevo en este ambiente, la proximidad. Y luego está el aspecto económico, que a veces se nos olvida, porque vivimos con estas ideas bucólicas al campo, en las que queremos hacer todo de una manera muy idealista, pero no hay que olvidar de que es una actividad profesional. Si no hay un ingreso económico, si no hay una eficiencia del trabajo y de las horas de trabajo, que se te marchan rapidísimamente, tienes que dejarlo, porque no puedes sostener la actividad. Entonces es muy importante también mirar esto. Ahora, por ejemplo, nosotros nos convertimos en cooperativa para mirar este trabajo. Trabajamos todos los temas de economía solidaria, todo el tema del consumo, intento comprar las cosas en proximidad, es decir, puedo comprar por ciertas plataformas por internet que no voy a nombrar cosas más baratas, pero yo prefiero comprar mi sistema de riego a la empresa que está a 15 kilómetros de aquí, que es una empresa familiar que tiene 10 trabajadores y que me están vendiendo eso, aunque sea un poco más caro. Porque yo voy a invertir en esa empresa se va a mantener ahí, si yo apuesto por ella, si todos apostamos a nivel local por ella. Si yo compro más barato, quién sabe, mañana, si perdemos todo el comercio local y esta empresa decide que suben los precios, yo voy a depender absolutamente de ella. Entonces creo que todos estos temas también son importantes y son los que trabaja la agroecología. Es interesante porque casi en introducción, o sea, al principio de nuestra conversación dijiste, yo creo mucho en el sello. De hecho somos, ¿no? Tenéis el sello Sí. de ecológico, sí. Y ahora en tu definición de la agroecología, que me parece súper interesante, solo has puesto límite al sello, diciendo, bueno, está bien, pero eso no implica de que puedas no respetar ciertas normas sociales. Eso está bien, pero puedes vender a otro punto del mundo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué es tan guay este sello? Es tan guay porque es una herramienta necesaria, es decir, hay que ver las cosas con perspectiva. Hace 30 años que se hizo el sello, antes ni lo teníamos. El sello nos permite garantizar a la gente que realmente hacemos lo que hacemos. Es decir, todo el tema agrícola, agronómico, el CCPA está garantizando que yo compro la semilla ecológica, que yo compro el plantel ecológico, que yo uso estiércol y abonos ecológicos, que las prácticas que yo hago son ecológicas. ¿Que esto tiene que evolucionar? Muy posiblemente, pero ahora mismo es la mejor herramienta que tenemos. Entonces, mis prácticas pueden ir más allí, pero la certificación es importante.
Entonces, ¿podemos criticar? Podemos criticar. ¿Podemos mejorar? Podemos mejorar. Creo que como todo. Sí, no hay tanto. Todos podemos tener un punto de autocrítica, todos tenemos un margen de mejora. Seguramente mi sistema de productivo actual, bueno, seguro no, eso seguro no es igual que el cuando empecé, y seguro no será el mismo dentro de 10 años. Quizá te estoy hablando de que ya no labro los bancales porque hemos encontrado un sistema. Hemos hablado con Raúl para el tema de la lana, como acolchado. Muy bien, vale, estuvo vale. la semana pasada aquí. Puede ser un gran qué a la hora de reducir los laboreos, porque tendremos una cubierta permanente que dure un año. Y el riego. Y podremos replantar temas de riego. Sí. Pero que podría ser mejor la certificación o más estricta, puede ser. No sé si el que la critica por poco estricta o por qué. Pero yo creo que está bien, avanzaremos y creo que es una gran herramienta. Creo que piensa, Fundación Vida Sana empezó a autocertificarse hace 30 años porque no existía esta certificación. Entonces creo que tenemos que valorar esto. Creo que vamos caminando. Creo que una cosa bonita de la agroecología es que estamos innovando porque es un sector de 40, 50 años de vida. Somos pioneros en esto. Seguramente tengamos mejores certificaciones a futuro, pero esto no significa que lo que tenemos ahora no esté bien. Pero ahí quería llegar cuando te pregunté la agroecología y la innovación antes. Y hay una cosa que me parece súper curioso, es que yo creo que es innovación también en el sentido de que descubrimos, pues no sé, cómo plantar diferentes variedades entre ellas para que una proteja a la otra, etc. Pero en realidad redescubrimos cosas, porque hablabas del acolchado. En realidad cuando hablas con Raúl, él te dice, pero es que antiguamente la lana se usaba. Solo que en un momento dado hemos dejado de usar todo eso. Todo lo que, igual hay cosas nuevas, no digo lo contrario, pero muchas prácticas de la agroecología son prácticas que existían. Sí, muchas existían, se dejaron de hacer probablemente por la presión de la Revolución Verde y todas estas nuevas prácticas agrícolas que facilitaban de alguna manera el trabajo del agricultor. Es decir, el herbicida se empezó a usar porque reducía el trabajo del agricultor. El agricultor, que hablábamos antes, a duras penas vivía sí. antes. Entonces, cuando le vendieron esta herramienta, la vio como un avance. Igual que una motosierra. Imagínate que a ti te dan un hacha o una motosierra. Entonces, el problema es que al cabo de muchos años de este tipo de agricultura tan intensiva hemos visto la contrapartida de todo esto, que es cómo se devalúan los suelos, cómo se contaminan las aguas, cómo se modifica el ambiente, cómo se hace un cambio climático. Todo esto no se veía en los primeros años, ya lo estamos viendo. Y la salud del agricultor. La salud del agricultor, la salud del consumidor. Sí. Entonces, después de 40, 50 años de este tipo de agricultura, ya hemos aprendido. Vamos a hacer un cambio, recuperamos algunas prácticas que se hacían antes y aportamos las nuevas. Ahora mismo nosotros usamos bandas florales con diferentes flores para hacer control biológico. Plantamos caléndula, plantamos lobularia, plantamos tajete, hacemos márgenes florales para atraer polinizadores y depredadores naturales que van a controlar nuestras plagas. Entonces, todo esto son técnicas que parecen simples, pero son muy innovadoras, muy eficientes, que nos permiten mejorar mucho nuestros sistemas. Sí, sí. La verdad, iba a decir una cosa curiosa, porque te escucho hablar con mucha pasión y pienso, ¿sabes qué? Porque no he grabado todas esas conversaciones que he tenido con agricultores, porque sería imposible, ¿no? Pero hay una cosa bastante curiosa. Todos los nuevos agricultores, en el sentido de que son agricultores pero no vienen de una familia agraria, dicen, o sea, hablan con pasión y dicen que aunque es muy difícil, pues que no tienen lujo, etcétera, etcétera, lo volverían a hacer, ¿no? Y al contrario, cuando hablo con agricultores más que pueden trabajar también pues en eco, etcétera, sí. no es ese el tema, que cuando voy a decir más tradicional, porque vienen de familias pues agrarias, etcétera. Y ahora les hago la pregunta a veces, ¿pero qué a un joven como yo le aconsejas o lanzarse o no? Te dice que no, Es muy curioso, te dice que no. Sí, claro, yo creo que sí que hay esta doble mentalidad, porque un agricultor que tiene una herencia familiar también tiene unas cargas familiares. Yeah. Entonces es difícil saber qué margen de libertad tiene, porque él tiene a sus padres, tiene a sus padres con el ojo encima de lo que él hace. Cuando nosotros venimos con una página en blanco,
lo que hacemos es, todas estas herramientas de las que hablábamos, como ahora lo son la agroecología, la permacultura, han venido la regenerativa, la sintrópica, podemos coger todas estas herramientas, incorporarlas y evolucionar, y probar, motivarnos. Tenemos un folio en blanco de alguna manera. Yo no tengo a mi padre encima diciéndome, esto se ha hecho así toda la vida, y esto funciona, ten cuidado con lo que haces. Entonces yo creo que no hay este desgaste. Y luego hay una cosa muy bonita, y es que en el campo nos quejamos de muchas cosas, pero no del trabajo. Es decir, yo no me quejo del trabajo que tengo o del trabajo que hago. Te quejas de la administración, te quejas de otras muchas cosas, de lo que está pasando alrededor mío, de cómo está cambiando la sociedad, de cómo incluso la gente ya no cocina verduras. Parece que no encontramos el tiempo. No voy a decir que no lo tenemos, porque el tiempo lo tenemos. No encontramos ese tiempo para dedicarle a la alimentación. Compramos comida precocinada, estamos estresados porque decimos que no tenemos tiempo para cocinar. No le queremos dedicar este tiempo. Priorizamos otras cosas. Entonces hay muchas cosas que, bueno, para bien o mal han cambiado. Pero tú no vas a ver a un agricultor decir, no me gusta el trabajo que hago, porque si no te gusta no lo puedes hacer, seguro no lo vas a hacer, porque es un infierno muy grande si tú no te gusta lo que haces en el campo, porque son muchas horas y entonces yo no veo a nadie quejarse del trabajo en sí. Eso pasa en otros sectores, no me gusta lo que hago, trabajo para una empresa X, mi trabajo no me gusta, pero necesito el dinero, trabajo para esto. Esto no pasa en el campo, ahora pasan otras cosas. Sí, sí. No, de hecho, está bien que lo digas porque cuando te dicen no aconsejaría a un joven empezar como agricultor, no te lo dicen porque no me gusta el trabajo, te lo dicen porque ahora es demasiado difícil con la administración, hay demasiada competencia que viene de fuera y que nos impide a nosotros vivir bien. O sea, te va a dar, claro, explicaciones ajenas al trabajo en sí. Eso es. Es verdad. Y sin embargo yo te diría que yo sí que voy a recomendar a los jóvenes meterse en la agricultura, y de hecho una de las cosas que queremos hacer ahora con la cooperativa es formar a gente, enseñar a gente y explicar a la gente que sí que se puede vivir así, que yo creo que es una vida muy plena, muy satisfactoria, que merece la pena, que es verdad que hay que ser constante, que hay que estar allí día a día, pero que hay muchas cosas buenas y que si no, yo no estaría haciendo esto. Yo no hago esto porque sea lo único que sé o que puedo hacer. Yo siempre digo, si quisiera jornada de 8 horas de trabajo, si quisiera un dinero y un coche de empresa, pues quizá trabajaría para esas grandes empresas agrarias como técnico agrícola, recomendando ciertos fertilizantes, ciertos productos, y ya está, como lo hacen otros compañeros míos, cosa que no critico, pero a mí lo que me gusta es esto, y creo que el futuro pasa porque la gente conozca este sector, pruebe si realmente es lo que le gusta, pero yo creo que hay muchas cosas muy buenas que te llenan de verdad. Y si volvemos así, la cooperativa que queréis montar, sí. ¿qué es exactamente? ¿Es un proyecto aquí de esta finca? ¿Sois varios agricultores que os estáis uniendo para dar estas formaciones? O sea, ¿qué es? ¿Qué queréis hacer? Lo que queremos hacer es, yo llevo 9 años muy metido en lo que es la producción, y muchas veces lo que vemos es que tenemos muy poco tiempo para desarrollar otro tipo de cosas como formación, difusión, explicación, porque el tiempo no es limitado. Claro. Entonces lo que ahora nos planteamos es, nos vamos a juntar yo con mi pareja y un socio, haremos esta cooperativa y la idea es toda esta parte más de difusión, de cursos, de talleres, de redes sociales, de abrir el proyecto a la sociedad, desarrollarlo. Es decir, mantendremos toda la actividad productiva, que es la esencia del proyecto, pero la idea es poder expresar lo que hacemos, porque parece que si tú estás con tu tiempo estresado, produciendo, y lo único que haces es ir al mercado o repartir tus verduras, el impacto que generas es menor. Y entonces lo que queremos hacer es generar este impacto más social, llegar a más gente e intentar pues desarrollar todas estas actividades. Igual hay un cambio en los hábitos de compra, pero estudiando un poco el mercado, mirando lo que hay, concretamente la población hoy en día compra en cadenas, en supermercados, hipermercados, tiendas de descuento, ¿vale? Las cifras pueden variar un poquito, pero estimamos a más o menos 55% del fresco que compramos que se compraría en este tipo de supermercados.
¿No crees que deberíamos actuar más ahí? Sí, pero también ha habido un cambio, es decir, estas superficies hace 20 años no había ni un solo producto ecológico y ahora lo tienen. Sí, y más local. Y es verdad que muchos de ellos viajan mucho, pero entre el convencional y este producto ecológico, aunque sea en supermercado, este avance ha habido. Es verdad que dependemos de las grandes superficies, para el consumo es más fácil, es más rápido, centralizado, y tiene que haber un cambio. Creo que siempre estamos con ese run de que crecemos poco a poco, vamos poco a poco, no lo sé si acabamos de llegar, pero también veo un cambio en la sociedad. Yo me hice vegetariano hace 20 años, y era el único, el loco del pueblo, el loco de la cuadrilla o el loco de la familia, y ahora es una cosa completamente normalizada, entonces también está habiendo este cambio. También me gustaría decir, porque a veces veo que la gente se hace vegetariana por el tema de los animales, pero están consumiendo agricultura convencional y no ecológica, cuando la agricultura ecológica es la que más va a cuidar de estos animales, es decir, somos los que beneficiamos a la fauna y a la flora local, somos los que permitimos que haya pájaros, que haya insectos en nuestras fincas, que haya biodiversidad, que los suelos estén vivos, donde está toda la biodiversidad de la naturaleza, que el clima no se altere tanto. Entonces sí que me gustaría hacer este hincapié en que este vegetarianismo creo que también debería de ir unido a este activismo con la agricultura ecológica, porque creo que van muy de la mano. Y es verdad que esta visión desde las ciudades cuesta de ver, y es verdad que la agricultura ecológica es más cara, pero creo que es muy importante, porque además te diré una cosa, todos los fitosanitarios que aplican a unas verduras van en base al consumo medio, es decir, lo que yo le puedo echar en pesticidas a una lechuga van en base a que el ciudadano medio come una lechuga a la semana. Si tú comes 3... Son 3 veces más. Son 3 veces más. Claro. Entonces es un tema que también hay que cuidar. Si yo como arroz integral ecológico, está libre de pesticidas. Si yo como arroz integral que ha tenido pesticidas, es ahí, en esa cáscara, entre esa cáscara y el grano, donde van a estar todos los pesticidas. Y pensando que como algo más sano, porque tiene más fibra, me estoy intoxicando más. Entonces es un tema que poca gente ha hecho estas reflexiones, pero creo que es importante, porque no nos podemos centrar solo en si comemos o no un cerdo, sino en el sistema productivo de los alimentos que estamos produciendo. Entonces, así, tengo 2 preguntas rápidas, ¿o sí. no? Pero, ¿consumir local o ecológico? Las dos. Las dos. Yo creo que una no quita la otra, local y ecológico. Es decir, hoy en día, casi todos a 30-40 kilómetros de distancia tenemos un productor ecológico. Tenemos una red de consumidores ecológicos local. Entonces, ¿por qué hay que elegir entre esto? ¿Por qué tengo que elegir entre decir si hago agricultura ecológica o regenerativa? Hacemos las dos. Sí, porque estamos hablando de huerta. Cuando ya entras un poquito en otro tipo de producto, que sea un poco transformado, ¿no? O incluso pues, la fruta seca, ¿no? Que aquí estamos en la tierra de la fruta seca, ya es más complicado. O sea, incluso podría ser, me invento un poco los países ahora, pero podría ser más fácil comprar un pistacho ecológico de Estados Unidos que de Cataluña. Sí. ¿Sabes? Entonces, yo creo que cada uno tiene que valorar lo que prioriza. Es decir, yo te diré, favorezcamos la agricultura de proximidad, la agricultura local, evidentemente, pero quizás también intentemos conocer a ese agricultor. Ya. Es decir, quizá tengo que ir a ese agricultor que produce el pistacho aquí en Prades, por ejemplo, que producen, y si es convencional, quizá le tengo que decir, oye, ¿sabes qué? A mí me gustaría que produjeras de una manera más sostenible, de una manera más ecológica. Y con una persona, ese agricultor no va a cambiar. Pero 10, 20, igual hago esta parcela, hago esto, sí. Entonces, creo que entre todos podemos hacer el cambio. No creo que sea blancos y negros o unos contra otros. Creo que todos, productores y consumidores, tenemos que ir caminando hacia un modelo que yo creo que es mejor para todos. Ya. Y ahora me meto en un jardín, los 2 pies, ahí. Venga, va. Vegetariano, o sea, perfecto, pero tu principal nutriente para el suelo viene de los animales, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera, está bien, ¿no? Que sigamos teniendo toda esta agricultura más de bestia, ¿no? de animales, de ganadería, para que sea, o sea, al final un sistema y un ecosistema
completo, ¿no? Y que se complementa bastante bien, ¿no? Incluso. Yo te diría sí, yo te diría que sí, es decir, yo creo en una ganadería coherente, sostenible, ecológica, agroecológica, regenerativa, como la quieras llamar. Sí. Lo que no creo son en las granjas biointensivas, ¿no? Yeah. Intensivas, cerdo que nunca ve y la el luz. sistema productivo y un cerdo que sirve para exportar y llevar a China y alimentar a China, cuando trae la comida y el alimento de este cerdo de la otra punta. Entonces yo creo que este modelo es obsoleto, creo que costará cambiarlo, pero creo que hay que transicionar a este modelo. Yo pongo el estiércol de cabras ecológicas, pero yo soy vegetariano, por lo tanto yo como ese queso. Entonces yo no tengo problemas. Podemos ser veganos, incluso podríamos producir nuestra materia orgánica de orígenes vegetales. Abonos verdes, cubiertas en superficie, compost solo con vegetales. No me parece mal. Creo que no hay que entrar en estas discusiones porque creo que cada uno tiene que encontrar su espacio, sentirse cómodo, y creo que el sistema productivo es aquí lo que tenemos que vigilar. Más que la etiquetita o el ideal total, es un poco como en política. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¿Quién es perfecto en política? Nadie, ¿verdad? Pues aquí es un poco lo mismo, nadie es perfecto, podemos mejorar, cada uno que encuentre su espacio, pero yo creo que siempre sumando. Y intentando ir hacia ese objetivo que tenemos todos de vivir mejor. Y vivir mejor significa cuidarnos nosotros y cuidar la naturaleza. Y estoy muy de acuerdo, de que creo que tenemos que cuidar la naturaleza para cuidarnos a nosotros mejor también. Miquel, ya llevamos un buen rato hablando, no sé, seguramente podríamos hablar de 1000 temas más, pero así un poco para concluir, ¿tú crees que nos hemos saltado algo? ¿Quieres hablar de algún tema más que te hubiera gustado pues quizás compartir? La verdad es que estoy contento, creo que hemos trabajado bastantes temas. ¿Tú querías hablar un poco de las variedades tradicionales, todo eso? Si quieres podemos hablar un poquito de esto. Sí, era un tema, ¿no? Porque justamente en introducción decías que, bueno, estabas contento porque tenéis esta planta que pica. Sí, las ortigas. Las ortigas que salen naturalmente y que incluso aprovecháis para vender, ¿no? Y creo que igual hay algunas pruebas también culinarias con ella. Y entonces me ha hecho pensar, jolín, pero claro, usar la propia, bueno, vamos a decir, verdura autóctona que sale sola, es genial, y de ahí viene la pregunta. Y entonces, las lechugas, las espinacas, etcétera, que ¿son variedades que encontramos en cualquier mercado o son variedades que habéis trabajado autóctona, un poco diferente? ¿Cómo lo hacéis eso? Pues es un poco mix. Nuestro objetivo cuando vamos a los mercados es tener un abanico muy grande de oferta, ¿vale? Entonces, por un lado, nosotros siempre trabajamos con plantel, vamos a Mas Pastureta Torredembarra a comprar el plantel, ellos tienen un catálogo muy amplio de verduras. Piensa que ahora mismo ya hemos incorporado el pak choi, la col china, hinojos, espigals, muchos cultivos que estaban perdidos, la borraja, las ortigas que nos salen solas. Entonces intentamos tener un abanico muy grande. Estamos hablando de que seguramente nosotros cultivamos más de 80 cultivos diferentes, más de 120 variedades diferentes, y dentro de esta variedad, evidentemente, cuando tenemos la posibilidad de meter variedades autóctonas, lo hacemos. Es decir, una de las cosas que hacemos es comprar semillas, por ejemplo, las refardas o Isarcolán, llevamos a nuestro planterista, él las produce para nosotros y nosotros las cultivamos. Entonces, esto lo que nos da es un abanico mucho más grande. En vez de cultivar una sola variedad de berenjena, como te explicaba, hacemos 4 o 5 variedades. Plantamos 8 o 9 variedades de tomate diferentes. Esto nos da mucha variabilidad. Incluso a veces intentamos aprovechar de un mismo cultivo diferentes partes. Un ejemplo, yo planto calabacín, planto 2 tipos de calabacín, el normal y el redondito. Ya estamos variando. Pero además, yo del calabacín, vendo el calabacín, pero también recojo el calabacín cuando es pequeño con la flor cerrada y la llevo al mercado. Cosecho el calabacín por la mañana y a la tarde recojo el calabacín con su flor y de una sola planta estoy llevando al mercado. Y además le quito un poco de carga a ese calabacín que en verano tanto produce para no tener sobreproducción. Entonces intentamos trabajar con mucha variedad, lo máximo posible con variedades autóctonas, y estamos ya intentando recuperar variedades aquí. Hay un Isarcolán
está haciendo ya un proyecto de recuperación de varias autóctonas en el Camp de Tarragona. Estamos trabajando en ello. Este año empezaremos ya a ser obtentores de las primeras semillas, y también trabajamos con proyectos tan chulos como las Refardas, que llevan una trayectoria larguísima, muy interesante en esta recuperación de varias autóctonas. Pues muy bien. ¿Sí? No sé, gracias por todo, por todas estas explicaciones. Yo por lo menos he aprendido muchas cosas, así que espero que más personas, ¿no?, habrán aprendido muchas cosas. Muchas gracias por tu tiempo, Miquel. Gracias a ti. Y que todo vaya bien con la cooperativa, con el nuevo proyecto, pero también con lo que estáis haciendo aquí. Muchas gracias a ti, y también decir que un poco este proyecto queda abierto para todo el mundo, que cualquiera que esté interesado en aprender, en compartir y hasta en criticar, estamos absolutamente abiertos. Que eso es lo bueno. Nos sabrán encontrar, la Barraqueta Agroecológica, y que adelante, y gracias a ti por el trabajo que haces con el podcast, porque creo que es muy necesario, y en cuanto me enteré que estabas haciendo este trabajo, yo te llamé y dije, ¡guau, Jerome, fantástico! Porque ven aquí, pero además gracias por hacer este trabajo que yo creo que es tan necesario, que es poner en valor a la agricultura. Y os lo merecéis, que a veces, demasiadas veces creo que está demasiado escondido todo este trabajo que hacéis, y la verdad que hablar con vosotros es un gusto. Y digo vosotros porque es contigo ahora, pero con Raúl, con mucha gente del sector, es un gusto, y muchas gracias por acoger de esta manera. Muchas gracias a ti.